Si este otro camino hacia la cima del Popocatepeque es también bueno para nuestra encomienda, mucho se os verá recompensado, pues yo mismo haréselo saber a nuestro capitán Cortés por medio de una carta y un relato. Epitafio is an atypical film without scenery, filmed in the high mountains for a month, only on location. More a documentary than an action film, it narrates the ascent of Diego de Ordaz to the Popocatépetl volcano in 1519. This historical event, unknown to many Mexicans, allowed Cortés' army to obtain sulfur, necessary to make gunpowder. With creativity and narrative expertise, filmmakers Julen Olaizola and Rubén Imaz narrate the birth of Mexico from a new and refreshing perspective. In Epitafio, Popocatépetl is not a nationalistic element, but a wild and powerful god that must be dominated. Pedrito se miraba devastado, don Diego. Parece que es homicidio de su muerte y la mía que quiera subir esta montaña. Os lo había dicho. Y también se lo había dicho a Cortés. Para nosotros era importante alejarnos de las reflexiones históricas a posteriori y tratar de concentrarnos en crónicas que vinieran directamente a los conquistadores cuando se escribieron, digamos, cercanas al momento donde ocurrió, para tener algo de manera más vivencial que reflexiones históricas, tratando de analizar los sucesos. Creo que la historia de México se maneja un poco medio tabú en nuestra sociedad, ¿no? Hablamos muy poco, sabemos unos cuantos datos, la definimos en blanco y negro. Como dos tipos de retos, la parte física de volvernos alpinistas, todo el equipo de producción, todo el equipo de cine, digamos, tuvimos que convertirnos en alpinistas durante un mes que filmamos en el pico de Orizaba, la mayor parte de la película, porque el Popo pues está activo, no se puede subir. Filmamos solamente hasta la altura de Tlamacas en el Popo, el resto fue el pico de Orizaba, que es un poco más alto, desde 5.600 metros aproximadamente. Entonces lo que hicimos fue, como dices, como acompañar a nuestros personajes desde las faldas del volcán hasta la cima, de manera casi documental, ¿no? Trabajamos obviamente los vestuarios para que todo te transportara correctamente al siglo XVI, pero el resto, más que una recreación, digamos, histórica, como decías, es casi un documental en el que el equipo de filmación acompaña a tres conquistadores de manera muy íntima, muy cercana, conforme realizan este ascenso, que lo realizamos de manera real, ¿no? Subimos todos la montaña, vivimos ahí durante 4 semanas acampando, y creo que eso dota la película como de mucha aventura y de mucho realismo que a veces no se ve en este tipo de historias donde estamos acostumbrados a realizarlas en la comodidad del foro cinematográfico. Algo que encontramos en esta pequeña anécdota era la posibilidad de tomarlo como una metáfora de la gran conquista de México, ¿no? La conquista del volcán. Sí. Si bien nuestros personajes son los tres conquistadores, hay también un grupo de indígenas de Huejotzingo, digamos, de Tlaxcala, con los cuales ya habían hecho las paces, habían hecho una alianza. Y a pesar de que ellos aparecen solamente en las partes iniciales de la película, en las primeras secuencias, el mundo indígena está presente constantemente, ¿no? A través de los miedos de los conquistadores, a través de las advertencias de los propios indígenas que ellos no suben el volcán y les advierten por qué.
Y los españoles todo el tiempo están recordando, ¿no?, esas advertencias por enfrentarse a una montaña que saca fuego, que ellos no sabían exactamente que era un volcán y qué es lo que estaba pasando por dentro. Y estaba llena de simbolismos, de misticismos, de muchas cosas que pasaban, además en un momento en el que los tres conquistadores se enfrentaban a lo que es la falta de oxígeno cuando va subiendo una montaña de ese tamaño, que tampoco sabían que era el mal de montaña, y eso les generaba alteraciones, digamos, en su conciencia, digamos, ¿no? Y eso los llevaba de pronto a estados, suponemos, ¿no?, de conciencia alterada, donde podían estar cercanos a la psicodelia. Y eso creemos que los llevaba a tener procesos, pues, en una época muy, muy especial, donde estaban a punto de entrar a Tenochtitlán por primera vez. Entonces creemos que pasaban por sus cabezas reflexiones muy profundas y muy interesantes. Para conseguir esas imágenes hay que subir con la cámara allá arriba, ¿no? No hay otra manera y hay cosas que te regala solo la montaña porque estás allá arriba. Hay unas imágenes en la película que se filmaron de manera casual. Estábamos a punto de hacer otra escena y de repente atrás de nosotros estaba sucediendo un remolino de nubes, que en el Citlaltépetl, el pico de Orizaba, se forman las nubes allá arriba, y pues es mágico. Para la película es una de mis escenas favoritas, y fue así porque estábamos allá arriba sentados con una cámara esperando hacer una película. La fotografía del fotógrafo de la película es Emiliano Fernández. Él es compañero de nosotros de la Escuela de Cine, del Centro de Capacitación Cinematográfica, pero antes de ser fotógrafo, él es alpinista, es un alpinista muy profesional, es muy reconocido en México, en el mundo del alpinismo mexicano incluso lo llaman el chamán, porque él y la montaña son una misma persona. Y él estuvo desde muy temprano sumado aquí al proyecto con nosotros. Era la primera vez que él filmaba una ficción de largometraje, pero había hecho mucho documental en la montaña. No tenía esa mezcla entre lo que es ser alpinista y ser fotógrafo. Y fue como una pieza clave en la película, ¿no? Él, por ejemplo, de entrada nos dijo, no va a ser posible que subamos al Popo, pero el pico tiene una serie de elementos parecidos y unos espacios que podemos acceder. Él nos empezó a dar nuestras primeras clases de alpinismo a Yulena y a mí, nos llevó a conocer la montaña, ¿no? Sorprende al público porque hayamos decidido ponernos en los zapatos de los conquistadores y no, digamos, de nuestros pueblos originarios. A otros les molesta, ¿no? Ha habido cierta polémica. La mayoría de la gente lo entiende y lo agradece y se sorprende. Hay algunas otras personas que se molestan porque no entienden, digamos, lo entienden como si tratáramos de reivindicarlos, ¿no? O de hacer las paces con los conquistadores españoles. Creo que de entrada para nosotros, pues las fuentes que teníamos venían de los conquistadores, ¿no? Hay más fuentes de textos, etcétera, de los conquistadores, pero sobre todo para nosotros nos parece interesante hacer una lectura diferente a la que se ha hecho en muchos casos. Como bien dice, se ha trabajado poco en el cine mexicano sobre la conquista. Supongo que parte es por el miedo del presupuesto, por falta de ingenio de decir cómo hago una película de la conquista que no implique recrear grandes batallas o tremendas civilizaciones. Pero también porque hay un tabú en este tema, ¿no? Creo que al mexicano le cuesta trabajo hablar de eso. También es un tema ya olvidado en las escuelas, no es un tema que uno estudie de manera profunda, ¿no? Nos quedamos en la parte superficial de las cifras, de los nombres, pero no de cómo se llevó realmente a cabo todo este proceso tan complejo. Y creo que en ese sentido Epitafio puede despertar polémica, pero lo importante que hace, creo, es volver a poner el tema en la mesa y hacerlo desde una perspectiva humana, digamos, no desde no desde la verdad histórica, ¿no? De aquí pasó esto y fue así, sino desde una aproximación, digamos, dramática, que creo que es la que podemos hacer nosotros como cineastas. Sí, me gustaría añadir, por ejemplo,
en distintos festivales en México, sobre todo con este tema sensible. Y Claro. ¿Por qué me estás contando esto, no? ¿Por qué no me estás diciendo que estos son unos malditos desgraciados, no? Y bueno, todos tenemos nuestras lecturas de la conquista y cada quien va a entender lo que es, ¿no? Pero creo que estamos a buen tiempo. Nos parece bien interesante pues comprender al otro, que también fue nosotros, porque también ya todos tenemos, bueno, una buena parte fue una mezcla lo que se dio, y tenemos que entender qué fue quién lo hizo, cómo lo hizo, ¿no? Y eso, en Mérida, por ejemplo, en el Festival de Mérida, después de 40 minutos de estar platicando con el público, con nuestro acento de chilangos, pero todavía yo creo que tengo, nos insistían que éramos españoles. Y eso creo que al final de cuentas nos hizo sentir bien, porque quiere decir que la película sí está generada, sí toca esa fibra y sí saca de onda. Por ahí en el FICUNAM nos tocó una señora que nos preguntó si la película era de proselitismo cristiano, ¿no? Por ejemplo. Porque claro, los personajes pues traen esa carga cristiana y la explican, ¿no? Pero bueno, creo que no va por ahí, ¿no?